Bueno, en este tema vamos a ver cómo calcular los costos de logística y distribución. Para eso les voy a mostrar esta tabla de 12 puntos donde vamos a ver uno por uno cada uno. Entonces, vamos a empezar con la contratación como tal. Tenemos que ver eh, el transporte, si es transporte internacional de carga, el seguro internacional y la compra-venta internacional y la factura como tal. Entonces, esta es la primera parte. Después va a seguir la preparación de la carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué requerimientos? ¿Cómo es el envase? ¿Cómo es el empaque? ¿Cómo es el etiquetado? ¿Sí? Y cómo se va, cuál es la unitarización del producto. A pesar de que no parezca, el empaque del producto es vital para que llegue en las mejores condiciones posibles, así que no descuiden este tema porque si queremos entregar un producto de calidad y de acuerdo a cómo se envió, tengan en cuenta que el empaquetamiento es importante y tienen que manejar estos requerimientos. El tercer punto es carga de transporte preliminar. ¿Cuáles son las normas de manipulación y aprovechar el espacio máximo en una carga, ¿no? Tenemos que podemos enviar el máximo posible de elementos en el menor espacio posible para que sea más eficiente. El siguiente punto es el transporte preliminar, ¿no? Que es uno es buscar la mejor alternativa de costos, como siempre. Costos es ganancia al final de cuentas. Identificar los tiempos de tránsito, cuál es nuestra promesa de entrega ante el cliente. Tenemos que buscar una empresa que cumpla nuestra entrega. Si decimos que va a llegar internacionalmente en 5 días, pues busquemos uno que sea el menor posible, porque eso podemos aumentar el precio. El punto y el origen del destino y el cumplimiento de los requisitos de transporte. El quinto punto es el proceso aduanero de exportación. Entonces, ¿qué necesitamos? Procedimientos de aduana, configurar la exportación, la zona primaria aduanera y la inspección física. Estos son más que todo seguir reglamentaciones de cada uno de los gobiernos que exigen cuál es el proceso como tal para que no haya ningún inconveniente en el proceso de transporte y menos en la entrada de la aduana. El sexto punto es la salida de origen, ¿sí? ¿De qué puerto terminal va a salir? La manipulación de carga, distintos modos de transporte interno y la consolidación de la carga, ¿sí? Luego, el séptimo punto es el transporte internacional, ¿no? ¿Qué tipo de transporte? La naturaleza de la carga, el tipo de carga, la consolidación de la carga y los fletes. Todo esto siempre incluye también precios y costos como tal. Como octavo punto es el seguro internacional, ¿no? Como siempre puede pasar que todo, pues, que se pierda, ¿sí? ¿Y cómo vamos a responder con esto? Entonces necesitamos qué cláusulas tienen las pólizas, ¿no? Que los tiempos de retorno de precio, los tiempos, por cuánto van a responder por máximo y cuál va a ser el procedimiento para que en caso de una pérdida que necesite activar un seguro, pues sea el menor tiempo posible y se retorne lo más pronto ese precio que se perdió. No estamos exentos de que se pierda una carga en su transporte. En el mundo se generan miles de millones de envíos al día, entonces pues tengamos en cuenta siempre eso. Como noveno punto es el manejo de entrada al destino. Entonces la operación de carga y descarga, dónde lo voy a guardar y las aduanas de ese país. De nuevo, es importante tener en cuenta los tiempos que le prometí al usuario y que todo este proceso sea menor al, al que se lo solicitó al cliente. Por eso es necesario, si es posible, si no se cumplen los tiempos, tener un, un almacenamiento en el país destino donde pueda tener algunos elementos si los tiempos son muy largos como tal y obviamente estos tiempos, este almacenamiento, agregarlo a los costos. El proceso aduanero el décimo punto es el proceso de aduanero de importación, el régimen de aduanas y tramitar los documentos. Y el 11 es buscar la mejor alternativa en costos del transporte final, es decir, ya llegó al país, de ahora en adelante, de ahí cómo llego de la bodega o desde el aeropuerto, o desde donde llegó al otro país al usuario final, que es la última milla. El punto de origen y destino y el cumplimiento de los requisitos de transporte de carga en este país. Pueden haber otras reglamentaciones que toca tener en cuenta y cumplirlas. Y finalmente el recibo de la mercancía, que es manipular la mercancía con los debidos cuidados. Tenemos que
tenemos que tener en cuenta que el producto tiene que llegar en las mismas condiciones como lo enviamos y que durante todo este proceso de estos 12 pasos sufra la menor cantidad de daño posible. Como tal, es el control de calidad que hace que la gente nos vuelva a comprar. Entonces tengan en cuenta estos 12 pasos como tal.